Philip K. Dick es considerado por muchos como uno de los mejores escritores estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX. Philip K. Dick era más que un simple escritor, fue un filósofo que describió en sus novelas una visión del mundo provocada por sus propias experiencias. En los últimos años de su corta carrera, escribió una serie de novelas semi-autobiográficas que describen su encuentro con una entidad que poseyó su conciencia, la cual se llamaba Valis, o a veces la llamaba Shivaimbi, que significa sistema de vasta inteligencia viva. En una entrevista con el periodista inglés Charles Platt en 1979, el escritor declaró que en la primavera de 1974 su mente fue poseída por lo que describió como una mente trascendentalmente racional. Dick agregó que hasta ese momento sentía que había estado loco toda su vida y que de repente se había curado, había sanado. Sucedió al regresar de la consulta de su dentista. Este le había extraído la muela de juicio anestesiándole con pentotal sódico, un barbitúrico de efectos hipnóticos, también conocido como el suero de la verdad. Una vez en casa, y puesto que el dolor no cesaba, telefoneó a la farmacia. Quería un analgésico más fuerte. La empleada que se lo trajo llevaba un colgante con el signo del pez, el emblema de los primeros cristianos, pues pertenecía a un culto evangélico. Al verlo, Philip K. Dick tuvo una visión. El pez comenzó a irradiar una luz rosada tan intensa que perdió la vista. Esa luz cegadora invadía la totalidad de su mente, y dijo que era como un ser de otro mundo dotado de inteligencia. Según sus propias palabras, la habitación se llenó de destellos como de electricidad estática mientras sentía que esa luz inteligente comenzaba a hablarle. La visión le sumió en un estado delirante que se prolongó 3 días y que calificaría como una revelación del Apocalipsis. Se vio como un esenio del siglo I perseguido por los romanos que decía llamarse Tomás. Vio que en esa época era ejecutado, ahorcado, en los subterráneos del Coliseum. También vio el rostro de Jesucristo. Su vida cambió para siempre a partir de ese 3 de febrero del año 1974, hasta el extremo de que pasó a convertirse en una clave que consignaba en sus diarios con el anagrama 3 del 2 del 74, como si se tratara de su segundo nacimiento, no precisamente en los horizontes de la ciencia ficción, sino más bien en regresiones mentales que le llevaron a vivir una doble existencia, como él mismo y como Tomás, en 2 tiempos paralelos. Cuando se sentía poseído por Tomás, se pasaba horas hablando en latín, griego y arameo, idiomas que jamás había estudiado. Cuando volvía a ser él, declaraba lo siguiente: el espíritu de Elías vino a mí en 1974. Sin embargo, no fue ese nombre el que eligió para definirlo en la novela que comenzaría a escribir frenéticamente. La tituló Valis y le dedicó un ciclo obsesivo cuyos protagonistas, Horst Lover, Fat, Nicholas Brady et alia, erran por una dimensión crepuscular y terrorífica sometida a un poder totalitario. Pero hay un suceso en la vida de Philip que es muy interesante y que coincide con la presencia arconte en el planeta, y el Yaldabaoth de los gnósticos, o el Demiurgo, la entidad que controla este planeta. Lo explicó de la siguiente forma: un día miré al cielo y vi una cara, un rostro que no era humano. Era un gran rostro que reflejaba maldad, era inmensa, tenía las cuencas de los ojos vacías, era como metálica y cruel. Lo peor de todo es que era Dios. Lo más interesante, además, es que Philip K. Dick dijera que uno de sus alter egos fuese Tomás. Entre los textos exhumados en Nag Hammadi, la cuna de los manuscritos de Qumran, figura un evangelio de Tomás donde se revela lo esencial de la doctrina gnóstica. Nuestro mundo no ha sido creado por un Dios de bondad, sino por un demiurgo maléfico, aunque no ha conseguido extinguir la luz divina que late en el corazón de los humanos. Además dijo que la misión de los enviados consiste en despertar esa llama y mostrarnos el camino de regreso al Logos, a la fuente original. En una conferencia de 1976 titulada Hombre, Androide, Máquina, Philip K. Dick dijo que era un contactado que habría recibido una masiva transfusión de conocimientos, como si hubiesen conectado su cerebro a un Big Data cósmico, a una gran mente cósmica. Es a esa fuente a la que llama Valis tanto un canal de información supratemporal como un generador de realidad subyacente, pero absolutamente operante, cuyas revelaciones le llevarían al borde del suicidio. En una carta del año 1977, la carta Juan, dijo que la voz de Tomás le llegaba como un disco rayado que repetía
una y otra vez el mismo mensaje, que era el siguiente: dos fuerzas opuestas se combatían en nuestro mundo desde el origen, los hijos de las tinieblas contra los hijos de la luz. Yo era testigo de un enfrentamiento cósmico cuyo teatro era en las arenas de la historia. Yo era un hijo de la luz que había olvidado su identidad. Ahora sabía por qué y para qué estaba allí. Así conocí a mi verdadero padre, el programador. El programador era Valis, y como si escribiera al dictado, se aplicó a transmitir su mensaje con una escritura compulsiva. En su mente revivía Juan de Patmos, viendo ante sí los cielos enrollándose como un pergamino. El galope de los 4 caballos del Apocalipsis guiaba su pluma. 7 novelas escritas en estado de alucinación, 7 copas rebosantes de anfetaminas. Solo a él le correspondía la apertura del 7º sello. Según Tessa B. Dick, una de las 5 mujeres con las que contrajo matrimonio, en marzo de 1975 comenzaron a creer que corrían un peligro real, y explicó lo siguiente: vivíamos dentro de una pesadilla, nuestra radio se cortaba constantemente, se ponía en marcha cuando no estaba encendida y captaba emisiones que no procedían de ninguna emisora conocida. Oíamos ruidos, oíamos voces. En 2 ocasiones, al regresar a casa, descubrimos que nuestra puerta había sido forzada. No era la primera vez que asaltaban los archivos de Philip, pero ahora teníamos la sensación de que alguien se había colado dentro de casa y estaba oculto y al acecho. Este podría ser el comienzo de otra de sus novelas más inquietantes, Radio Free Albemuth, solo publicada tras su muerte, en cuyo prólogo asegura haber recibido información sensible de una inteligencia extraterrestre llamada Albemuth. Su protagonista, otro alter ego, lucha contra la emergencia de un estado totalitario descifrando los mensajes de Vali, encriptados en las letras de conocidos cantantes de rock. Años después, Philip K. Dick intentó alejarse de la idea de que lo que le estaba ocurriendo fuera a causa de una entidad que lo había contactado, y comenzó a indagar en el tema de la mente oposicional y el cerebro bilateral, donde se cree que cada uno de nosotros tiene 2 mentes. Fue diagnosticado por los psiquiatras, que lo trataron como paranoico y esquizofrénico. Las sustancias psicoactivas le provocan periodos prolongados de angustia confusional aguda, alucinaciones múltiples y algo más, la sensación de que Valis quiera acabar con su vida. Dijo lo siguiente: ya no creía que la voz de Valis fuera un extraterrestre o un dios o el Espíritu Santo, sino que procedía de mi cerebro. A través de Orstein descubrió las teorías de Julian James, quien sostenía que el humano antiguo era capaz de oír voces procedentes del lado derecho de su cerebro, el no racional, y dialogar con los dioses. Valis pasa a ser una matriz perinatal latente en el hemisferio derecho de su cerebro, cuya actividad potenciada por los psicotrópicos le permite asomarse a sus vidas anteriores. Además de todos estos tormentos, la voz que lo acosaba le hizo creer por un tiempo que se trataba de su hermana melliza, que murió al poco tiempo de haber nacido, y que, según contaba Philip, le decía que debería de haber muerto él, y no ella. Esto le incrementó la depresión que llevaba años arrastrando. El caso de este escritor es alucinante. Se trataría del claro ejemplo de lo que puede llegar a hacer una entidad arcóntica, un parásito en la mente de un humano con capacidades especiales. ¿Por qué lo eligieron a él? Porque sabían que iba a hacer un buen trabajo como escritor de novelas de ciencia ficción, que a través de él podrían hacer programación predictiva en el futuro, con sus novelas futuristas, que en un futuro serían llevadas al cine y serían obras de culto. Estas entidades pueden ver las líneas temporales. La corporación tiene varias formas de hacer que un trabajador humano, un MK Ultra, haga este trabajo. O les pagan directamente y les dan las órdenes necesarias a seguir sin rechistar, o una entidad poseerá mentalmente a la víctima para transferirle los conocimientos e información necesaria. ¿Y cuándo poseen a su víctima? En un momento de debilidad, por ejemplo, Philip K. Dick, en el año 1972, 2 años antes de su primera experiencia con la entidad Valis, antes de ser poseído totalmente, intentó suicidarse. En ese momento de debilidad, la entidad ingresó en su mente, en su campo energético. Poco a poco le hizo creer que era alguien especial, un contactado con un mensaje que ayudaría a liberar a la humanidad. Le hizo creer que escribir ciencia ficción era su refugio. Le hicieron crear una realidad paralela a través de la cual pudiera escapar de las alucinaciones que le provocaban, además de las alucinaciones provocadas también por las anfetaminas y por su deterioro psicótico. Quienes no creen en esta posibilidad, en esta realidad, los escépticos
que creen que todo lo que le ocurrió fue a causa de una enfermedad mental, ¿cómo explicarían los sucesos siguientes? En una ocasión, Dick, al escuchar una estrofa de una canción, advirtió que su hijo pequeño tenía una hernia inguinal derecha estrangulada. Los chequeos rutinarios del bebé no descubrieron ningún defecto ni enfermedad. Sin embargo, Dick insistió en que se le efectuasen pruebas más exhaustivas para estar seguro de la buena salud de su hijo. El médico terminó por aceptar, a pesar de que el niño no presentaba síntomas de ningún tipo. Durante el examen, los médicos le descubrieron la hernia de la que hablaba Dick, que le habría matado de no haberse operado rápidamente. El niño sobrevivió gracias a la operación que Dick atribuyó a un contacto con Shivaimbi, con Valis. Otro suceso muy extraño fue un episodio de glosolalia. La esposa de Dick transcribió los sonidos que le oyó pronunciar, y Dick descubrió más tarde que se trataba de un antiguo dialecto griego que nunca había estudiado. Entonces, ¿cómo explican estos sucesos? Hablar idiomas que nunca ha estudiado, tener evidencia, conocer y diagnosticar enfermedades que ni los médicos podían detectar en un principio, y en una ocasión, que dormía una noche, de repente se despertó sobresaltado y había una figura parada en el borde de su cama, mirándolo fijamente desde la penumbra de la habitación. Dick lo describió de la siguiente manera: mi esposa se despertó y comenzó a gritar, porque también podía ver lo que yo veía. Entonces reconocí esa presencia y comencé a tranquilizarla diciéndole que era yo quien estaba allí. Su esposa describió que esa entidad adquirió la forma física de Philip. Era él mirándose desde fuera de la cama.